Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal asumirá el pago de pensiones que propondrá al Congreso de la Unión en su próxima reforma, con la que busca que los trabajadores se jubilen con su último sueldo, con el último sueldo que percibieron. No se ve nada fácil, porque el gobierno pues, no tiene esa cantidad de dinero que sería estratosférica. Los detalles se los presento en la siguiente nota. El presidente López Obrador señaló que el gobierno asumirá parte del pago de las pensiones para que los trabajadores se jubilen con el último sueldo percibido en activo. Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio. ¿Se tiene alguna idea del monto? Estamos ya trabajando en una corrida financiera para ver en cuánto tiempo resolvemos el que el trabajador se jubile con su sueldo último y no que se le reduzca a la mitad. Y dijo que la reforma corregirá gradualmente el sistema de pensiones para jubilados que fue aprobado en 1997 por el entonces presidente Ernesto Zedillo. También reiteró que la reforma al salario mínimo buscará elevar a rango constitucional la garantía que el salario mínimo no aumente por debajo de la inflación. Vamos a presentar esta iniciativa de reforma y quiero que esté en el artículo 123 de la Constitución. En diciembre de 1995, el Congreso de la Unión aprobó una nueva ley del Seguro Social propuesta por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. La nueva ley, que entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997, transfirió las funciones de administración e inversión de los fondos de pensión de las que antes se encargaba el gobierno a las administradoras de fondos para el retiro, Afores, que invierten en ahorro de los trabajadores a través de sociedades de inversión especializadas. Dichas funciones fueron privatizadas. Uno de los principales problemas de la reforma de 1997 es que despojó a las nuevas generaciones de una pensión digna y vitalicia, condicionando este derecho a la suma acumulada en la cuenta de Afore. El presidente López Obrador afirmó que entre las reformas que enviará al legislativo estará incluida de nueva cuenta la austeridad republicana. No relajar los criterios de austeridad republicana. Nosotros seguimos manteniendo el mismo presupuesto en presidencia. Un día lo voy a traer en una gráfica. Cuando llegamos en el 2018, el presupuesto que se ejercía en presidencia eran 3.600 millones de pesos. El año pasado no llegamos a 600 millones. Heraldo Media Group, Luis Pérez Courtad. Sobre este mismo tema, la diputada de Morena, Graciela Sánchez Ortiz, puntualizó que en caso de no contar con la mayoría calificada para la aprobación de estas reformas, el movimiento buscará llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, así lo explicó. Pues ya estamos preparados, sabemos muy bien que también no contamos con la mayoría calificada y ese es un tema que tendría que verse si en esta ocasión pudiera uno alcanzar acuerdos con algún partido de la oposición para poder sacar ya estas reformas. De lo contrario, también tendríamos que esperar, trabajar todo este tema y irlo dejando listo para cuando inicie la nueva legislatura en septiembre, pues ya dejemos en avance este trabajo de la reforma constitucional. En tanto, en el Senado de la República, se dijeron listos los legisladores para recibir y analizar estas propuestas del presidente López Obrador. Esta es la información. La bancada de Morena en el Senado acompañará las iniciativas de reforma constitucionales que anunció el presidente López Obrador. El coordinador del grupo mayoritario, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que buscará los acuerdos con los demás grupos parlamentarios. El senador Ricardo Monreal calificó como de gran calado las propuestas del Ejecutivo Federal y reconoció que se requiere mucho trabajo para lograr los votos.
Recordó las reformas, una sobre el salario mínimo y que este no se encuentre por debajo de la inflación, la de pensiones para que los jubilados reciban como pago su último sueldo al terminar su vida laboral. Además, destacó la reforma al Poder Judicial anunciada desde hace algunos meses y la reforma electoral. Tenemos esa oportunidad de febrero y marzo para intentar construir las reformas, pero ya será la decisión del Poder Legislativo resolver y decidir sobre el fondo y sobre la pertinencia de estas reformas que desde nuestro punto de vista son indispensables para el bienestar del país. El perredista Juan Manuel Fósil dijo que si el gobierno federal pone recursos para incrementar las pensiones, votará a favor, pero esperarán las propuestas para analizarlas en la Cámara Alta. Quererlo hacer con carácter retroactivo me parece muy interesante que lo haga el presidente, nada más que digan quién va a poner el dinero, porque todo lleva dinero y hasta muchas reformas que hemos hecho o que se han presentado en el Senado, si tienen que ver con el presupuesto, te dicen, no, esa no pasa porque tiene que ver con el presupuesto. Así que lo más importante va a ser, de las propuestas que haga el presidente sobre las pensiones, ¿de dónde va a salir el dinero? Los senadores comenzarán el último periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de febrero y ahí analizarán las reformas del presidente López Obrador. Verónica Macías, Heraldo Media Group.